Vamos con las noticias de las 7 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos este tramo de actualidad informativa hablando sobre el último mensaje de Alberto Núñez Feijóo, en el que insiste a Pedro Sánchez mantener las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial, afirmando que de romperlas tendrá que brindar explicaciones a la Comisión Europea. El ministro de Justicia Europeo, el comisario Reynders y ahora la comisaria Jourová, ellos son testigos de los avances, de las cuestiones en las que ya puede haber algún principio de acuerdo y las cuestiones que quedan por acordar. Por tanto, si este teatrillo también lo quiere utilizar para romper las negociaciones y los avances que tenemos delante de la Unión Europea, tendrá que explicárselo. Estas han sido las palabras del líder del PP durante su entrevista en el diario ABC, donde también afirma el compromiso de su partido por mantener la independencia del Poder Judicial, y de paso aprovechó la ocasión para echar en cara al presidente del gobierno haber utilizado a su esposa para defenderse, asegurando que el lodo es Pedro Sánchez y que el mismo Feijóo ha sido víctima de insultos y ataques por parte del líder del Ejecutivo y de los ministros socialistas. Bueno, ayer preguntaba si el PP va a romper todas las negociaciones con Sánchez. No solo no rompe las negociaciones con Sánchez, sino que le dice a Sánchez que como se le ocurra romper las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, tendrá que dar muchas explicaciones a Europa. Bueno, dicho así, evidentemente no queda Feijóo ni el PP en muy buen lugar. ¿Qué tendría que hacer Pedro Sánchez para que el PP dijera: con este señor no nos podemos sentar en ninguna parte? Pregunto, ¿qué tendría que hacer? ¿Salir a la calle con un Kalashnikov y dedicarse a matar ancianitos por la Gran Vía? ¿Qué más tiene que hacer Sánchez que no haya hecho ya para que el PP diga: contra este hombre hay que ir con todo? Porque es un peligro para la democracia, para la nación, para la libertad, para la Constitución. Aquí parece que Sánchez puede hacer lo que sea y el PP continuará negociando con él, es decir, blanqueándole. Esa sería una primera lectura. Hay una lectura un poco más civilina y no tan mala para Feijóo, y que se enmarcaría dentro de la estrategia del judo, utilizar la fuerza del contrario contra él. Vamos a ver. Puesto que estaba en esas negociaciones del CGPJ y ahora Sánchez dice que va a modificar las formas de elección del CGPJ para tomar el control de la justicia, pues entonces Feijóo coge y le mete el dedo en el ojo diciendo: o sea, vas a romper las negociaciones que tenemos ahí en Europa, pues tendrás que dar explicaciones, ¿no? Bueno, es una manera de meterle el dedo en el ojo a Pedro Sánchez delante de las instituciones europeas. Esta segunda lectura, pues hombre, apuntaría a que Feijóo le pega ahí un pellizco de monja un tanto retorcido. Lo que pasa es que todo esto se basa pues en algo que está mal desde el principio, que es precisamente el hecho de que esas negociaciones se llegaran siquiera a iniciar. Esas negociaciones son una vergüenza para el Partido Popular, una vergüenza para los españoles, una vergüenza para España en su conjunto. Para empezar, el Consejo General del Poder Judicial no lo tienen que negociar el PP y el PSOE. El Consejo General del Poder Judicial lo elige el Parlamento. Por tanto, ya el hecho de que se hagan unas negociaciones entre los dos principales partidos orillando al Parlamento es una afrenta al órgano donde está representada la soberanía nacional. En segundo lugar, el hecho de que esas negociaciones se hagan en Bruselas bajo supervisión de un tercero, pues es algo que humilla a España. ¿Qué somos? ¿Burundi? ¿Que tiene que venir alguien de fuera para supervisar nuestros comportamientos? Completamente lamentable que el Partido Popular entre en ese tipo de marco de juego.
Que Pedro Sánchez considera que España es Burundi, no me cabe ninguna duda. Que el Partido Popular lo considere ya es un poco más preocupante. En tercer lugar, la estrategia correcta por parte del Partido Popular en lo que respecta al Consejo General del Poder Judicial consistiría, en primer lugar, en denunciar lo que hizo Pedro Sánchez hace ya tiempo, que es alterar las normas de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial para impedirle proveer vacantes. ¿Por qué lo hizo Pedro Sánchez? Pues muy sencillo, para aumentar la presión. Si no queréis renovar, pues entonces os impido proveer vacantes para que no podáis colocar a jueces que no sean adictos a mí. Y además así, para que cada vez haya más vacantes y cada vez sintáis más la presión de tener que renovar. Eso es completamente inaceptable y el Partido Popular tendría que estar denunciando de la mañana a la noche en todas las instancias europeas que Sánchez está presionando políticamente al Consejo General del Poder Judicial. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el Partido Popular, ante todas las instancias europeas y por supuesto en España, debería estar en campaña permanente para decir que mientras que no se renueve la ley que regula la forma de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, no habrá renovación. Mientras que no se reforme la ley para devolver a los jueces la capacidad de elegir a jueces que compongan el Consejo General del Poder Judicial, no hay renovación. Primero reforma del método de elección y luego renovación. Eso es la postura que el Partido Popular debería tener. Postura que, por cierto, tenía hace tiempo. Postura, por cierto, que defendió en la oposición antes de que llegara Rajoy al poder. Cuando llegó Rajoy al poder se olvidó de reformar el modo de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial y siguió dejándolo en manos de los partidos. ¿Por qué hace esto el PP? Pues muy sencillo, tampoco nos vamos a llamar a engaño. ¿Cuántos casos de corrupción tiene el PP? Pues muchísimos, en muchas partes. No es ni de lejos tan corrupto como el Partido Socialista. O sea, ser más corrupto que el Partido Socialista es dificilísimo. El Partido Socialista juega en la Champions, el PP en segunda división. Pero casos de corrupción que afecten al PP ha habido y sigue habiendo muchos. Con lo cual, pues al final, entre PP y PSOE, ¿qué es lo que hacen? Pues en el fondo regodearse en el actual sistema de elección de los jueces. Yo pongo unos afines a mí, tú pones otros afines a ti, y así pues bueno, los jueces saben que sus carreras dependen de nosotros y por tanto se tentarán más la ropa a la hora de encarcelar políticos y todas esas cosas. Y además, pues si podemos aprovechar para colocar a gente más o menos fiel en determinados puestos, pues controlamos más casos. Ese tipo de basura. Y ya es hora de acabar con ese tipo de basura. Los jueces deben elegir a esos 12 de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial que elegían antes de que Alfonso Guerra decretara la muerte de Montesquieu, antes de que el Partido Socialista cambiara el modo de designación de esos jueces del Consejo General del Poder Judicial. De todos modos, observen una cosa. Actualmente, el Consejo General del Poder Judicial, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, se eligen por mayoría de 3/5 del Parlamento. Del Parlamento, no de los partidos. ¿Por qué mayoría de 3/5? Pues hombre, para que los jueces que sean elegidos no sean jueces demasiado sectarios. Para que exista, pues hombre, un plantel de miembros del Consejo General del Poder Judicial que sean, pues a ser posible, no demasiado extremistas en un sentido o en otro. E incluso admitiendo que sea el Parlamento quien nombre a esos miembros del Consejo General del Poder Judicial que tendrían que elegir los jueces, incluso admitiendo eso, se podría tener una justicia razonable e independiente y un Consejo General del Poder Judicial, pues, digno. ¿Cómo? Pues hombre, si se respetará el espíritu de lo que dice la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Que a los miembros del Consejo General del Poder Judicial hay que elegirlos por mayoría de 3/5, ¿vale?
preséntense miembros individuales, jueces individuales, candidatos, y que entonces solo aquellos que consigan 3/5 de los votos pues salgan elegidos. De esa manera garantizas que no haya jueces demasiado extremistas ni de un lado ni de otro. Si para que un juez pueda pasar a formar parte del Consejo General del Poder Judicial 3/5 de los parlamentarios le tienen que votar a favor, hombre, eso parece una garantía razonable. ¿Pero qué han hecho los partidos? Pues que han pervertido el espíritu de la ley. Encima de que la ley contradice la Constitución en lo referente a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, van los partidos y teniendo una ley que permitiría elegir jueces razonables, pues resulta que lo pervierten y dicen, no, en vez de que cada miembro del Consejo General del Poder Judicial sea elegido porque tiene el apoyo de 3/5, lo que vamos a hacer es repartirnos el pastel. Y entonces, como ahora la mayoría la tengo yo, pues mira, yo nombro a 11 miembros del Consejo General del Poder Judicial y tú a 9. Y entonces, los miembros que yo nombro, los digo yo. Y entonces puedo poner a los jueces más extremistas que me dé la gana. Y tú lo mismo, pero de tu lado. Con lo cual se ha pervertido completamente el espíritu de la elección por parte del Parlamento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. En vez de tener tíos centrados, lo suficientemente centrados como para que tengan el apoyo tanto del PP como del PSOE y obtengan esa mayoría de 3/5, pues lo que hacen es repartirse previamente los puestos y entonces nombrar a extremistas de uno y otro lado. Bueno, miento. Si tuviéramos extremistas de uno y otro lado, es decir, si tuviéramos extremistas de la anti-España frente a extremistas de la pro-España, pues todavía nos podíamos salvar un poquito. Pero es que encima el Partido Socialista nombra a extremistas de la anti-España y el PP nombra a gente de la que al menos una parte suele cerdear siempre a favor del PSOE. ¿Cómo llegó Marlaska al Consejo General del Poder Judicial? ¿A propuesta del PP? En fin, los caminos de Feijóo son inescrutables. En vez de decir que rompe toda negociación con el Partido Socialista y en vez de denunciar el intento de asalto a la justicia, sale Feijóo a decir que como se le ocurra al PSOE romper las negociaciones del Consejo General del Poder Judicial, tendrá que dar explicaciones a Europa. ¿De verdad esto es el líder que necesitamos para parar el golpe de Estado? Yo creo que no. Menos mal que nos queda Vox, porque si no, yo creo que Feijóo ya, se había ido de luna de miel con Pedro Sánchez. Y en cuanto a la lucha declarada por parte del presidente del gobierno en contra de lo que él mismo ha denominado como pseudomedios de comunicación, mucha atención al último comunicado emitido por la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias y el Foro Mundial de Editores, donde defienden la libertad de expresión y lanzan un llamado en contra de los verdaderos bulos. En el documento denuncian el acoso del poder a los medios de comunicación y lamentan que algunos ministros del gobierno y portavoces socialistas estén cayendo en lo que ellos mismos están denunciando, afirmando que están señalando como mentirosos y manipuladores a profesionales que no están de acuerdo con lo que el gobierno hace o dice. También en el comunicado brindan su apoyo y manifiestan su afecto a Bieito Rubido, director del periódico El Debate, quien ha sido últimamente señalado por parte del Partido Socialista por sus declaraciones sobre Pedro Sánchez durante una tertulia en pleno uso de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Dos asociaciones mundiales de editores y periodistas, con 18.000 periodistas de 109 países, pues señalando lo obvio, que los medios de comunicación tenemos la obligación moral de publicar cosas que sean veraces, de ser fieles a la verdad, de no manipular, claro que sí, pero que no se puede, con la excusa de combatir los bulos, acallar a los medios críticos. No se puede invocar desde el poder, invocar desde el gobierno, eso de es que lanzan bulos y por tanto vamos a controlar la prensa, porque eso significa la muerte de la libertad de expresión y por tanto la muerte de la democracia.
porque es la muerte de los intentos de control del gobierno por parte de la prensa. No es el gobierno quien tiene que controlar a la prensa, recuerdan estas asociaciones, es al revés, es la prensa la que sirve de control al gobierno. Precisamente en las autocracias, en las dictaduras, pues es el gobierno el que controla a la prensa, claro que sí, para que no diga nada que le moleste al poder. En las democracias es al revés, la prensa dice cosas que le molestan al poder, y de esa manera el poder no puede ser ilimitado. Y recuerda el comunicado de estas asociaciones, pues los casos, por ejemplo, del Watergate en Estados Unidos. ¿Imaginan ustedes que el gobierno Nixon, el gobierno americano, hubiera dispuesto de una herramienta legal para decir: lo que se está publicando del Watergate es un bulo y por tanto cerramos el medio que lo está publicando? ¿Se imaginan ustedes que eso hubiera existido? ¿Cuál habría sido el resultado? Pues que no habría podido salir a la luz un escándalo de espionaje político protagonizado por el entonces presidente americano Nixon. Este comunicado de esas dos asociaciones mundiales de prensa es otro varapalo más para Pedro Sánchez, a quien se le están complicando mucho las cosas. Tú no puedes ir en plan bolivariano en un país de la Unión Europea. No puedes decir: es que salen informaciones sobre mi mujer y son bulos, me voy a cerrar los medios que las publican. ¿Son bulos? Explica por qué. ¿Por qué no has explicado, Pedro Sánchez, qué es exactamente lo que se ha publicado que es mentira? Las informaciones sobre Begoña Gómez se acumulan. Luego veremos otra más que sale hoy. Pedro Sánchez tiene la obligación, como gobernante, de salir a la palestra con una lista de todas las cosas que se han publicado de su mujer y decir: esto es mentira por esto y por esto, esto es mentira por esto y por esto. Tiene la obligación de darnos explicaciones. Y si considera que tiene datos que demuestren que son mentiras, oiga, presente demandas contra los medios, que ganará en la judicatura. Pero ni sale a dar explicaciones, ni presenta demandas. ¿Por qué será? Mucha atención a esta noticia relacionada con las elecciones en Cataluña, porque resulta que el PP catalán ha tenido que borrar un tuit en el que invitaba a los inmigrantes a votar por ellos en las elecciones del próximo 12 de mayo. Sin embargo, la cuenta del partido ha tenido que borrarlo debido a las críticas recibidas por parte de su electorado. El mensaje publicado contenía el siguiente texto: los inmigrantes en Cataluña decidimos en estas elecciones. Hagamos una Cataluña de primera, en paz y unida. Esta vez tu voto lo cambia todo, cierro comillas. Dicha publicación iba acompañada con una imagen que hacía referencia a que el 25% de los habitantes de Cataluña son nacidos en el extranjero, una cifra cercana a los 2 millones de personas. No es la primera vez que un guiño de este tipo por parte del PP catalán deja a sus votantes desconcertados. Recientemente, el portavoz popular Daniel Sirera lanzaba un mensaje en árabe a sus redes sociales cuando se conmemoraba el 6º aniversario de los atentados islamistas en las Ramblas. También recuerdan cómo en su momento su partido abrazó la idea de empadronar a todos los inmigrantes ilegales sin papeles. Pues no entiendo por qué han borrado el tuit. Si el PP quiere pedir el voto de los inmigrantes, pues a mí me parece muy bien. Oiga, los inmigrantes que tengan derecho a voto, claro. Que supongo que se refiere a inmigrantes nacionalizados. Con lo cual, pues ya no serían técnicamente inmigrantes, ¿no? ¡Qué lío! ¿Cuál es la actitud del PP con el tema migratorio? Pues la actitud del PP con el tema migratorio es, pues como recordábamos en la noticia, que, hombre, el PP ha hecho aquí regularizaciones masivas de inmigrantes. En otro contexto internacional e interno, y cuando España estaba creciendo a lo bestia económicamente, hacía falta un montón de gente para cubrir un montón de puestos de trabajo y se relanzaron regularizaciones masivas. Después de eso,
Pues el Partido Popular ha mantenido con el tema de la inmigración una postura básicamente consistente en... por favor, que no me tilden nunca de xenófobo. Lo cual, pues está bien, no hay que ser xenófobo, pero por otro lado ha conducido al PP, también por supuesto toda la izquierda, a negar los problemas crecientes que hay. Una cosa es ser xenófobo y otra cosa distinta es decir, oiga, me encanta la inmigración, pero esto de que me suelte aquí usted a 10.000 menas que se dedican a delinquir, a cobrar pagas del Estado y a molestar a las mujeres del barrio, pues no me gusta mucho. Inmigrantes sí, delincuentes no. Fundamentalmente porque además los principales damnificados por esa delincuencia de la inmigración ilegal, pues son los inmigrantes legales, porque son al final los que más comparten barrio con toda esa gente que, por lo que sea, pues no termina de integrarse en un sistema democrático de respeto de los derechos de todos, en particular de las mujeres. El Partido Popular ha estado manteniendo una postura muy blandita en todo el tema y los problemas han ido creciendo. Entre la irresponsabilidad de la izquierda y el no voy a decir nada, no sea que me digan a mí algo del PP, pues al final el problema crece y crece y crece. Resultado, Vox sube y en Cataluña, ojo, en estas elecciones está subiendo un partido independentista que tiene una postura con la inmigración todavía más radical. Un partido que es partidario de expulsar a todos los inmigrantes ilegales hacia el resto de España, ¿no? Y además con una retórica muy xenófoba, una retórica que Vox no tiene para nada. Me refiero al partido de la alcaldesa de Orriols, al que le dan entrada en el Parlamento catalán algunas encuestas. Bueno, no sé, yo creo que el Partido Popular debería encarar con un poquito de naturalidad el tema de la inmigración y empezar a darse cuenta de que cerrar los ojos ante los problemas que sufre la gente de a pie no es buena solución nunca. Y que, hombre, liderar políticamente consiste en decir las cosas que crees correctas, incluso aunque eso te acarree críticas. Eso es lo que hace un líder político. Creo en esto y lo digo. Que algunos me van a llamar no sé qué, que me llamen lo que les dé la gana, pero si creo en eso, mi obligación ante los ciudadanos es decirles lo que creo y explicarlo. Pero el Partido Popular se empeña en ser una especie de organización esquizofrénica que no sabe muy bien cómo pronunciarse y al final cuando se termina decidiendo, pues de vez en cuando hace unas cosas de lo más peregrinas. Bueno, tenemos al otro lado de las ondas a doña Laura Fernández Cañas, periodista de OK Diario. Buenos días, doña Laura. Buenos días, don Luis. Por fin viernes. Parece que llega a su fin una semana muy intensa, también en la redacción de OK Diario, desde donde hoy les estamos contando que el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ficha para la lista de las europeas a Alma Ezcurra, diputada de Ayuso y azote de la amnistía. Y crece la preocupación internacional por la actual situación política de España. La Unión Europea alerta del aumento de la propaganda de Sánchez y Estados Unidos avisa al presidente que debe controlar los lobbies, en plena polémica por los negocios de su mujer, Begoña Gómez. Hasta aquí nuestro resumen de noticias. Tengan ustedes un excelente fin de semana y no olviden que les esperamos en OK Diario con más noticias e información exclusiva. Muchas gracias, doña Laura.